canaltro.com. Televidentes del Canal Tro, sean ustedes bienvenidos una vez más a ¿Qué puedo hacer por la paz? El espacio dedicado a cada uno de ustedes, nuestros televidentes en todo el país, para que sepan cuáles son las estrategias, las palabras, el por qué, cómo puedo hacer parte de un proceso que se llama paz. Recuerden que la paz no es una palabra, la paz es una acción y todos debemos hacer parte de eso, de la reconciliación que necesita nuestro país, alejarnos del conflicto. Ya estamos cansados de ello. Vamos a conocer, televidentes, la historia de Luz Fanny Zapata, una mujer que también hace parte de la fila de víctimas que tenemos en nuestro país a raíz del conflicto armado. Que nosotros no vamos a pedirles. Ellos no van a sacar de su propio bolsillo, es a exigirle que esos son nuestros derechos como víctimas. No que hay que regáleme, quesito, que pobrecito que llegó la víctima, no. Porque ese es mucho decir, ay, allá vienen a pedir los desplazados. No, señora, nosotros tenemos unos derechos y unos deberes también, ¿sí? Con la sociedad, con la familia, como quieran decirlo, pero antes uno no sabía mucho de eso, por eso mismo se vulneraban los derechos, porque nosotros no los conocíamos. Entonces, ay no, hay un pecado, pues llamémoslos. No se trata de que tienen hambre y se les va a quitar el hambre por una semana, no. No, y nosotros tenemos derecho a oportunidades para estudiar, para trabajar, para muchas cosas, para salir adelante. Más adelante continuaremos conociendo esa historia de esta mujer que también infortunadamente hace parte del conflicto o víctima del conflicto en nuestro país. Vamos a saludar a nuestros invitados, al doctor Luis Fernando Niño, quien es el secretario de Víctimas de Norte de Santander. Gracias por estar con nosotros, doctor Luis Fernando. Astrid, muchas gracias por habernos invitado nuevamente y aquí seguimos en esa noble labor de construir la paz. Y también saludamos al comunicador social Darío Monsalve, quien es docente y también autor del libro Tantas vidas arrebatadas. Gracias, Darío, por estar con nosotros. Hola, Esther, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo cierto es que acá aparece una frase: sin memoria no es posible haber una reconciliación. ¿Por qué, doctor Luis Fernando, cree usted que debemos tener memoria de esas vivencias tan dolorosas por las que ha pasado nuestro país? Astrid, mire, hay un tema muy importante que hay que rescatar. Cuando se crean los principios de justicia transicional, los principios de Benting, los principios de paz, en Chicago se propone el punto 5 como educación y memoria histórica. Y esta memoria histórica lo que busca no es solo recordar sin dolor, porque es como una de las interpretaciones que se ha dado, sino que también la memoria dignifica lo que ha sucedido en un conflicto armado, por ejemplo, en el tema como Colombia. Hay experiencias muy significativas en el tema de Ruanda, en el tema de Chechenia, de Bosnia, en donde la memoria jugó un papel importantísimo en poder que la gente no solo, como repito, recordara sin dolor, sino que pudiera planear un futuro sin violencia. Por eso la memoria juega un papel importante. Darío, ¿considera usted que la memoria es necesaria cuando hablamos del conflicto en nuestro país? Claro, la memoria es realmente el fondo donde vamos a poder tomar impulso para salir adelante. Las personas o los estudiosos del conflicto por algo no lo dejan a un lado. Es la forma realmente donde se va a trazar la ruta de norte del país. Entonces la memoria es casi, viene inherente con la paz. Claro que sí. Luz Fanny Zapata pues es una de esas personas que tiene una historia, que tiene su pasado y que lamentablemente fue manchado con la violencia que vive o que se vivió en norte de Santander. Eso fue en el 96. Entonces yo terminé mi bachiller y me tocó que desplazarme. Eso fue durísimo porque pues ya uno terminó de estudiar, uno ya espera descansar así sea un poco. Y entonces yo me fui desplazada, me tocó irme a trabajar como en una casa de familia, donde yo no conocía, una ciudad que yo no conocía. Y entonces eso era muy difícil y me dio muy duro porque estaba sin mi papá, sin mi mamá. Y nosotros somos una familia numerosa, entonces ese siempre fue muy duro. Recién que yo llegué acá me tocó muy duro, demasiado duro,
que había días que me tocaba que irme con la niña que estaba pequeñita, buscar un plato de comida. Me tocaba, yo iba a buscar el plato de comida para mi niña y le traía a mi niño, si podía mi esposo, si no, tocaba aguantar. Me toca ir a los restaurantes, porque todo eso por acá hay restaurantes, pero uno no puede dejar que sus hijos también aguanten hambre. Me tocó durísimo, me tocó irme a trabajar a minas, me tocó ir a trabajar de empleada doméstica a Cúcuta. Mi niña sufría mucho porque estaba pequeña. Entonces, esas son cosas que a uno como que le dice, bueno, pellizquese y uno moverse. Si uno no trabaja, si yo no me rebusco o el papá de mis hijos, entonces mis hijos van a aguantar hambre. Pero lo que yo más recuerdo son mis amigos y mi papá y mi mamá. Pues hace muy poco fui otra vez al pueblo y eso es como devolverse uno como a retroceder, porque yo encontré el pueblo igual como yo lo dejé, pero uno ya no vive tranquilo. Usted siempre va y usted siempre tiene como esa zozobra. Ya usted no es la misma tranquilidad de cuando uno estaba niño, ya no. Darío, ¿ha conocido pronto usted historias como Luz Fanny Zapata, donde habla de ese conflicto que le arrebató mucho de lo bello que tenía en su vida? Bueno, lamentablemente prácticamente todos los colombianos, directo o indirectamente, somos víctimas del conflicto y también pues tenemos cercanía con víctimas, entonces pues es casi como obligado conocer personas víctimas de estos casos. Por la experiencia profesional que he tenido, pues sí he estado muy cercano a estos casos y pues son lamentables todos. ¿Y este libro de tantas vidas arrebatadas tiene historias de esa índole? Bueno, este libro tiene historias de otra índole aún peor, porque este es un libro que se centra en un crimen, para mí el peor de todos, si puede uno hablar en esos términos de peores en la guerra, pero este se centra en la desaparición forzada de personas, que es eso, la incertidumbre eterna de no saber dónde está una persona. Entonces, pues, estas personas pues son un caso aparte, los desplazamientos, pero ya la desaparición forzada es un tema ya más delicado, creo yo. Doctor Luis Fernando Niño, cuando hablamos de memoria, de conflicto, de dolor, de desconsuelo, y usted que ha atendido o atiende a tantas víctimas del norte de Santander y que quizás cada día o cada momento está conociendo más historias violentas en el norte de Santander, ¿usted cree que en algún momento eso va a terminar? Mira, Astrid, lo que dice Darío es muy cierto. Cada relato de una víctima, cuando tiene que acercarse a la ley 1448, ellos nos tienen que narrar los hechos. La página 11 del formulario para mí es la más tétrica, pues porque como académico pienso que relatar un hecho que le acontece a uno quisiera que fuera siempre un hecho lindo y hermoso. Contarse cuándo fue la primera vez que se enamoró o hablar de la persona que uno ama debe ser muy bonito, pero contar cuando fue violado, contar cuando fue desaparecido, torturado un familiar, contar un asesinato, un desplazamiento, un desarraigo, no debe ser fácil. En la página 11 del formulario es narre los hechos. Y esa narración de los hechos no puede quedarse solo en una declaración judicial que permita el acceso a la ley de víctimas, sino que lo que estamos tratando es recuperarlo como memoria. Ahora, ¿para qué sirve esto? Miren, muchas personas sanan solamente con que sean escuchadas. A veces ese dolor interno no lo pueden sacar. Darío decía, el delito de la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, por lo tanto es uno de los más crueles, por la misma incertidumbre, propone él. Pero cuando uno escucha a las personas que buscan a sus seres queridos de desaparición forzada, por ejemplo, hablábamos con el periodista de los hornos de la infamia en Juan Frío, 560 personas que hoy no sabemos ni siquiera sus nombres, que fueron calcinadas en este horno que estaba en Juan Frío. Pero cada persona que narra a su ser querido vuelve y le reconstruye. O sea, solo narrar la vida de los Fernando, de los Juanes, de las Marías, los vuelven a dar vida, y eso es lo que la memoria hace de interesante en este conflicto. Pero por supuesto que es muy difícil hablar en un país, y estamos a muchos años de poder dejar un conflicto real y verdadero. Es lamentable que lleguemos a esa conclusión, pero es muy cierta. Sin embargo, nosotros vamos a continuar hablando de la memoria que debemos tener de ese conflicto que ha vivido Colombia para poder entrar a un papel de reconciliación como lo que está buscando en ese momento el Estado colombiano. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Centro de Memoria Histórica para la Paz, televidentes, va a ser nuestro tema en ese momento y qué mejor que hablar con el doctor Luis Fernando Niño. Usted es parte de ese Centro de Memoria Histórica, es prácticamente que el autor. ¿Cómo se ejecuta eso y cómo se logra llegar al norte santanderiano de a pie a que entienda ese Centro de Memoria Histórica de nuestra región? Mira, Astrid, es muy difícil porque cuando llegamos a la Secretaría de Víctimas y lo que todo el mundo espera es una reparación económica. Entonces al Estado lo juzgan porque no hay ingresos, porque no ha generado empleo, porque es que no le ha respondido a las víctimas del conflicto, que son 243.000 en el caso de Norte de Santander. Y entonces vulgarmente a eso se le llama dar palo al Estado. Pero había un tema que estaba totalmente abandonado y era el tema de la reconstrucción de memoria y de educación para la paz. O sea, eso lo hacía, se creía pues que esto es de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Cultura, que una obra de teatro iba a hacer ese trabajo de recuperación de memoria y que con reparar a la víctima y generarle un ingreso estaba el conflicto terminado. Y resulta que los expertos como Galton, Lederach, Fisas, en uno de los posgrados que tuve la oportunidad de hacer, hablan de que todo esto es importante, pero sin memoria no se puede. Entonces comenzamos a pensar y nace el Centro de Inspiración para la Paz. Centro de Inspiración para la Paz es una iniciativa netamente del Estado, de la gobernación del departamento. Para mí es un honor decir que la gobernación pare un nuevo hijo, le da la luz, que es el Centro de Inspiración, con apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es del Gobierno Nacional, y con apoyo en este momento del gobierno alemán de GIZ. Entonces, esto tiene 4 líneas de acción, una museológica, una línea de pedagogía para la paz, una línea itinerante, porque no puede ser solo en Cúcuta, sino en los 40 municipios, y una línea que es todo el tema de producción académica, libros, encuestas, investigaciones. Todas juntas hacen que podamos hablar del Centro de Inspiración para la Paz. De hecho, el nombre es muy bonito porque es comenzar a inspirarnos para la paz. La paz no solo es el silencio de los fusiles, la paz es también comenzar a vivir en comunidad. La tolerancia, son tantas cosas, como le decía hace un momento, no es una palabra, es una acción por parte de cada uno de los colombianos. Vamos a seguir conociendo la historia de Luz Fanny Zapata para poder adentrarnos un poco más en esta vida que ella ha tenido que vivir en Norte de Santander, en Colombia, siendo víctima del conflicto. Pues cuando yo llegué acá fue muy difícil, pero o sea, a mí me encantó esta tierra porque se asemeja mucho a de donde yo soy. Yo miré que era un pueblo tranquilo, la gente es muy amable, muy servicial, o sea, el colegio está cerca, todo, o sea, aquí es muy tranquilo para vivir. Y así es igual, mi pueblo es igual como es acá, con la misma calidad de la gente, con las mismas oportunidades para uno con los hijos, estar pendiente de sus hijos. Eso fue lo que a mí me amañó, que es muy difícil, sí, pero es que uno no tiene que vivir quejándose que yo no soy capaz, que pobrecito yo, no. Es sacudirse uno y aquí seguimos. Nuestro proyecto es bregar a meter a la ley por parte de víctimas para, digamos, unos 500 o 1000 pollos, los que nos salgan, porque si salen poquitos, pues se trabaja con poquitos, si salen muchos, también. Entonces, esa es la ilusión, que salga ese proyecto. Pues estamos gestionando a ver qué pasa por parte de la alcaldía o por donde sea que salga el proyecto. Y ahí sí, a trabajarle duro. Porque ya hace el año pasado, todo el año le trabajamos a los pollos. Y yo los saco hermosísimos, salen de 2 kilos hasta de 3 kilos los saco. Y salen hermosísimos. Y con mi esposo le trabajamos duro a ellos. Ay, yo vivo muy contenta, gracias a Dios. Yo no me amargo la vida por nada. Si veo enfermo a mis hijos, ahí sí me entristezco. Y con mi esposo tampoco, que de pelea. No, yo me levanto, yo manejo la parte del comedor de la escuela. También estamos en lo de víctimas. Yo estoy en una reunión, en otra reunión, en otra reunión. No me gusta estar así sentada o que todo que llegue a la casa, no, porque uno también se tiene que rebuscar. Cuando hay trabajo, también trabajo. Es una mujer luchadora, hecha para adelante, que adora a sus hijos. Yo amo a mis hijos y yo vivo en una casita pequeña que mis hijos dicen que esa rancha nosotros la adoramos porque nosotros mismos la construimos. Con mi esposo, con mis niños, nosotros mismos construimos la casita. Con mucho esfuerzo porque esto es en un lote invadido. Fue en un lote invadido y es una oportunidad que tenemos nuestra ranchita ahí. Ahí estamos con mis hijos y con mi esposo.
y para salir adelante yo no le pongo pero a la vida. Ha sido una mujer que, aunque no es norte santandereana, quiere esta tierra como si fuera suya y vive acá porque quiere seguir viviendo acá. Darío, cuando usted empezó a escribir ese libro de tantas vidas arrebatadas, el iniciar o el escuchar la narrativa para poder usted empezar a escribir, ¿qué le despertó? ¿De qué se dio cuenta que estaba pasando en el país? Bueno, pues que estaba pasando lo peor, porque la desaparición forzada, como lo dije hace un momento, es lo peor que le puede pasar. No solo a quien desaparece, sino a quien queda. Entonces, como un hoyo negro donde terminamos inmersos todos. Por eso escogí ese tema, a pesar de que, como decía, pues no hay mejores ni peores, pero creo que este es especial. Y con lo que me encontré también es con lo que pasó particularmente en el departamento, que a pesar de caer en ese hoyo negro de la desaparición forzada, se llevó a otros niveles que no se han dado en otros lados del país y del mundo, creería yo, a comparación, por ejemplo, con Alemania. Pero no podría uno, o al contrario, comparar al norte de Santander con Alemania parecería descabellado, pero trabajos como esto tratan de demostrar eso, que no es del todo descabellado, porque la sistematización de ese delito se llevó a niveles inimaginados. Entre esos, bueno, lo decía el secretario, el uso de hornos de desaparición, pero también encontramos, y tengo que decir que lamentablemente también me enorgullezco de haberle dado nombre a una modalidad de este delito que fue determinar por llamar a la desaparición o a esta modalidad de desaparición transfronteriza. Y en ningún lado en Colombia se ha documentado eso y porque tampoco ha pasado a los niveles que ha pasado acá, y es arrojar cuerpos del otro lado de la frontera, y eso es casi una barrera imposible para los familiares por una serie de motivos, desde la burocracia de los países hasta la desidia de las autoridades, en fin, todo, pero ese límite geográfico prácticamente que se volvió un aliado de grupos armados para desaparecer personas en esta región. Como cruel la realidad que se encuentra, y es que muchas veces ignoramos, doctor Luis Fernando, la realidad que se vive tan solo en nuestro departamento. Muchas veces tenemos nuestro día a día, allá aquel que llora, allá aquel que sufre, pero cuando conocemos las historias nos damos cuenta de la cruel realidad que se vive en esa región o que se ha vivido en esa región lamentablemente por el conflicto. ¿Hay algunas estrategias, hay algunas iniciativas para darle continuidad a esa memoria histórica? Sí, mire, en este momento estamos en la recolección de los elementos. ¿Qué elementos tenemos? Mire, hemos avanzado muchísimo. Tenemos ya en nuestra lista, vamos a inaugurar el 9 de julio en la Quinta Teresa de la ciudad de Cúcuta, la parte 1 del CIP, que es el museo. ¿Y cómo estamos construyendo ese museo? Mandamos unas cartas, estamos preparando con unos talleres financiados por GIZ y el Centro Nacional de Memoria Histórica a personas en cada municipio para que una vez montemos la fase 1, ellos puedan montar la fase 2 en los diferentes municipios. Entonces, por favor, envíenos elementos, narrativas o cómo hacerlo para poder tenerlo en este primer museo grande en la ciudad de Cúcuta. Y nos hemos encontrado, Astrid, por ejemplo, 3 casos, te voy a mencionar muy rápidamente. Un señor de Acarí nos va a prestar por 3 meses una cocineta que está muy destartalada, si es la palabra. Pero la cocineta es el símbolo de sus 5 desplazamientos. La cocineta ha pasado por enfrentamientos de grupos armados y el ejército. O sea, él, lo que yo le dije, escoja un elemento de lo cual lo represente a usted, y escogió la cocineta y nos la va a prestar por tres meses y hacer todo ese trabajo, nosotros llamamos en el mundo artístico la curaduría o la curación de esta obra, pues es magnífica en recuperar esa historia. Tenemos los libros que escribía personas como Argelino Durán Quintero en cautiverio, ¿sí? Los últimos libros, las libretas, lo que mandaba, lo que escribía Tirso antes de morir asesinado por las balas del paramilitarismo. Tenemos una mamá, se creó una fundación al cual hoy quiero rescatar, una fundación Verde Oliva, las mamás, esposas y hermanas de policías y soldados muertos. Entonces una mamá nos contaba cómo su hijo policía fue secuestrado y a ella le tocó desenterrarlo, y ella nos va a donar pues la foto de su hijo cuando entró a la academia y su sable, ¿sí? Pero también algunas imágenes de todo su proceso antes de que fuera desaparecido, porque ella misma lo desentierra. O sea, fíjese todo lo que hay por contar. Otra señora nos va a contar, por medio de lo que quedó de un reloj, lo que pudo recuperar, cómo reconoció a su esposo en una fosa de 20 cadáveres, y fue por el reloj.
Eso es memoria, es el respeto por la dignidad de las personas y así es como lo vamos a construir. Luego entonces ya pasaremos a cada municipio. También están los relatos, que era lo que Darío hacía, y toca plasmarlos para que no se pierdan. Pues como impresionante, ¿no? Queda uno impactado al conocer estas historias y eso que es así como por encima el desarrollo. ¿Cómo será? Adentrarse un poco más, a entender, a escuchar y obviamente a tener claro cuál es la historia de cada ser humano y de verdad lo que la violencia ha causado en nuestro país. Nos vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias televidente por continuar con nosotros en nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Y eso es lo que nos preguntamos absolutamente todos y nosotros también le preguntamos a nuestros televidentes ¿qué puedo hacer por la paz? O ¿qué hace usted por la paz? Y estas fueron algunas respuestas. ¿Qué puedo yo hacer por la paz? Bueno, por la paz estoy haciendo yo mucho nomás por el trabajo que estoy haciendo con mi labor social, que es la escuela de fútbol, ayudar a formar los niños, ayudarlos a sacar de tantos problemas, de tantas causas, empezando por las maquinitas, el internet, que estamos, como dicen, estamos ayudando mucho en ese tema de la paz para los niños. Antes de despedirnos, doctor Luis Fernando Niño, dígale usted a los televidentes por qué deben tener memoria de la violencia que ha causado tanto daño, tanto dolor a hombres, mujeres, niños, a todo género acá en Norte de Santander. Por dos cosas, Astrid, Darío y televidentes. Primero, porque hay que recordar por dignidad, hay que dignificar a las personas que fueron víctimas del conflicto y a las personas que no fuimos víctimas, pues unirnos a ella en solidaridad. Y la segunda es que no puede volverse a repetir. Esto no puede repetirse y por eso países como Alemania, lo mencionaba Darío, hay un centro que es el Centro de Investigación de los Datos, donde están todos y tratan de recuperar todos los datos de las personas que murieron en la guerra, casi 60 millones, porque no puede volverse a repetir y han surgido brotes otra vez de socialismo salvaje, digámoslo así, pero ellos lo han opacado con memoria, o sea que si queremos una verdadera paz en Colombia, lo que queremos es que la memoria nos recuerde que eso no puede volver a pasar. Darío, para finalizar, ¿por qué las personas deben leer un libro como Tantas vidas arrebatadas? Bueno, primero porque es un ejemplo hecho con esfuerzos locales y lo digo porque a veces también es de lamentar que tengan que venir periodistas de afuera a hacer trabajo que podríamos hacer nosotros, ¿cierto? Entonces es un trabajo local hecho de personas de acá y pues le dimos voz y oído a muchas víctimas del conflicto y de la desaparición forzada. Pero más allá de eso, porque hay un filósofo alemán precisamente, Schopenhauer, describe la locura como una falta de memoria o la pérdida de la memoria. Y esa memoria se llena con otras ideas y con otros pensamientos. Como sociedad estamos locos, perdimos la memoria y esta es una forma de intentar recuperarla. Claro, y a futuro la idea es que sigamos llenando esos vacíos que tenemos para que caigamos nuevamente en la cordura porque la perdimos por muchos años. Darío, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Doctor Luis Fernando Niño, gracias por habernos acompañado hoy también. Gracias por invitarme. Los invito a que sigan trabajando cada quien desde su zona, desde su trabajo, sigan haciendo algo por la paz, porque Colombia se lo merece. Y a ustedes televidentes también los invito para que sigan trabajando por eso, por la paz, por la reconciliación. Y eso lo empezamos cada uno desde adentro, desde nuestro ser, para con los demás. Me despido, pero los invito para que sigan con la programación del Canal TRO y sigan, por supuesto, con toda la programación que como siempre les tenemos preparados a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.